qué sorpresa la que me llevé cuando en la primera clase un profesor francés, un poquito arrogante y hablando así un poquito sin mucho énfasis en lo que decía, pero diciendo cosas interesantes, decía: este curso vamos a hablar de la evolución biológica, de las teorías de la evolución biológica, pero aquellos que creen que la evolución comenzó con Darwin y terminó con Darwin pueden salirse del salón, porque me juré y me hice la promesa de no mencionar a ese señor en este curso. Como así, toda la vida le han enseñado a uno que Charles Darwin es sinónimo de evolución. Es que ni siquiera es el mejor exponente, es que ya se volvió el ícono más representativo de ese tipo de planteamiento. Pero entonces lo decía bajo una lógica, que bajo la lógica de los conflictos entre las comunidades científicas europeas, pues uno le encuentra su razón. Entonces, primera razón, él es francés. Perdón, él era inglés, yo soy francés, decía él. Ya de entrada, no. Además, en la tradición francesa hubo y hay una serie de personajes que han contribuido enormemente al desarrollo de esa teoría. Buffon, Fourier, Geoffroy de Saint-Hilaire, Jean-Baptiste Lamarck, y después pasó a una gran cantidad, Claude Bernard y autores ya más recientes, e incluso hoy en día tenemos aquí a Jacques Monod y a Pierre-Paul Gracier, y ellos como que no son los paradigmas de esas ideas cuando están prácticamente en el filo, en la frontera de ese conocimiento. Es que estaba diciendo esta información, realmente lo hace pensar a uno. En las comunidades científicas se dan rivalidades que hacen que un paradigma se adopte más que otro, y se toman ciertos íconos y ciertos modelos y desechamos el camino que construyeron otros, cuando en el fondo el mismo autor, Charles Darwin, se basó y menciona en extensión a todos los autores de la tradición francesa e incluso alemana, de la cual los tengo. Obviamente que eso para nada niega la originalidad propia que Darwin le añade al discurso. Todas estas reflexiones me motivaron, cuando regresé a la Universidad Nacional ya como docente, a luchar por generar un campo propio de investigación en el cual se construyera algo distinto, una lucha de sentido. En la universidad se nos pide que hagamos docencia, hagamos investigación, hagamos extensión. La docencia es la presentación, reedición, reactualización de una serie de contenidos estructurados en los planes curriculares, de los cuales el profesor tiene cierta libertad en el modo de presentarlos, pero básicamente hay unos contenidos mínimos que se deben cumplir. Es decir, la posibilidad de hacer algo diferente existe, pero no es muy fuerte. En la investigación pues están los estándares ya preestablecidos, en conciencias, etcétera, una serie de categorías donde estos híbridos transdisciplinares o interdisciplinares se miran como caso curioso, se gana uno muchísimas felicitaciones, aplausos, pero poca plata y apoyo real para la investigación. De hecho, dicen que son temas que no tienen ni cómo clasificarlos, son bases de datos, y que uno los está complicando la vida hablando de títulos extraños. Y en la extensión, pues en la extensión se considera que es una proyección espontánea de lo mismo de la sociedad, pero en ninguna parte hay una instancia efectiva de integración, es decir, de reflexión política sobre el pensamiento. Yo propuse que eso se debería hacer en cursos regulares y que eso se debería hacer también en relación con la misma investigación. ¿Qué quiere decir eso? Pues entonces crear unas cátedras donde los contenidos que se están dando
no corresponden a los oficialmente ya establecidos, sino que el profesor los propone, y en los cuales no se repiten temas, se van creando, se van proponiendo cosas. De hecho, la mayoría de las cosas que yo tengo en los libros, de muchos artículos se iniciaron como notas de borrador que se tomaban para esos cursos. Inicialmente eran cursos que tenían la figura de cursos de profundización, porque los cursos de profundización quedaron como ese espacio en el cual el profesor puede contar su cuento y su proyecto académico, intelectual a los estudiantes con los cuales van a participar ahí. Pero también entonces reflejando los dos cursos básicos, el curso de evolución, que ahí sí son los azares y coincidencias favorables de la vida que uno presiona o que uno incide en ellos para que le favorezcan a uno, que fue cuando se dijo en una de las evaluaciones de pares de la universidad de nuestro programa de grado de biología, se decía: aquí no existe el curso de evolución, la recomendación del próximo semestre se dicta, nos citan de afán a todos los profesores de que dictar un curso de evolución, nadie se ofrece, y entonces yo me ofrezco. Pero con la propuesta de que yo voy a construir un programa y que acepto estar bajo la vigilancia de los otros profesores para garantizar la discusión académica y que no hayan los contenidos que están saliendo de lo esperado, pero ya era una instancia que me permitía a mí trabajar. Y la otra, que digamos cristalizó también en esa época, fue la de crear un curso que inicialmente se llamaba Taller de Ciencia y Matemáticas orientado a la biología, pero que fue derivando en dos cursos, uno de matemáticas biológicas que quedó a cargo de matemáticos y que a veces no le ponen tanta biología como era la intención, y otro de historia del pensamiento biológico que todavía estaba complicado. Ya eran institutos, ya eran cursos obligatorios que me sirvieron para ir retroalimentando todas estas ideas que han cristalizado ustedes en los libros. Entonces, es fruto de un trabajo académico, pero también ha sido un catalizador de ese mismo trabajo. Los borradores de este libro los presenté como los demonios de Darwin, los presenté en una serie de conferencias ante físicos y químicos de la Academia de Ciencias Naturales, en un grupo que en esa época funcionaba, se denominaba Ciencia Teórica, y entonces acogí algunas observaciones que ellos me hicieron, de tal manera porque yo tenía siempre el temor de estar de pronto con un límite peligroso en que no se logra definir realmente qué es lo que se propone, o en que a veces es química, a veces es física, a veces es biología. Y cuando recibí la retroalimentación de ese grupo de colegas más avanzados que yo en su carrera académica, pues entonces que me animé a sacar el libro, y el efecto fue que inesperado, en el sentido de que poco a poco se comenzó a leer, se comenzó a difundir, y en muchas ocasiones he tenido reuniones similares a estas en distintas universidades, tanto del país como fuera del país, en países de habla hispana, sobre todo en México y España, para hablar de lo mismo que les estoy comentando hoy a ustedes. Es una propuesta, pero hace un punto central que hace el puente entre la química y la biología. Cuando uno revisa, y eso lo tengo mencionado en algunas partes del libro, sobre todo en el segundo libro, cuando uno revisa los orígenes del discurso biológico propiamente tal, es decir, aquel discurso biológico que en el año de 1848 Augusto Comte validó a la biología como una ciencia distinta a las demás, hace mucha referencia a un texto de Lamarck que se llama Anotaciones sobre el conocimiento positivo. Y es curioso que el mismo Comte utilice el término positivo después en su discurso positivo de la ciencia. Y reconoce Lamarck, que es el que lo rescata,
como el autor que realmente da el fundamento y la justificación para que la biología se pueda considerar una ciencia diferente de la química y de la física. Las consideraciones principales son de que cuando se habla del ser vivo se está hablando de un sistema de organización que tiene unas leyes propias diferentes a las de los sistemas no vivos y que las describen en términos muy vagos y generales y que todavía podemos cuestionar la manera como él las vio, pero básicamente es el ser vivo es aquel ser organizado, la materia deja de actuar mecánicamente, es decir, no es inerte. Él mismo lleva en sí mismo el principio del movimiento, gracias a esa organización. Eso es muy importante porque para Lamarck nosotros representaba pues las otras visiones que desde el darwinismo se miraron en Lamarck, es decir, el problema de los órganos, de la herencia del carácter adquirido, del papel del hábito de la transformación. Sí, son ideas muy importantes, pero la idea central era explicar ese paso de la materia a la vida, que para él era un proceso espontáneo, de generación espontánea, que la define como autoorganización, el concepto moderno de autoorganización, y que era tan importante que para él se le hacía lógico que esa continuidad entre lo inorgánico y lo orgánico se viviera permanentemente. Recordémonos que en la época también se cree que existe la generación espontánea, pero él le da una explicación racional. Independientemente de que la generación espontánea en esos términos exista o no exista, de todas maneras el tema del origen de la vida, principio preocupante, sigue teniendo las mismas características en la manera de enfocarse como lo previó intuitivamente Lamarck de una manera muy aventurada pues hace 200 años. Y en Lamarck hay un punto filosófico que entiende uno por qué ese autor no fue tenido en cuenta. Es que en contra del dualismo metafísico y ontológico cartesiano que fundamenta nuestra estructura, nuestro modo de pensar, nuestra cultura, nuestro sistema de valoración de la racionalidad, incluso hoy en día, sistema dualista, de que existen dos tipos de sustancias diferentes, la sustancia de la mente y la sustancia del mundo material, que abordamos a través de las propiedades de la extensión y de las propiedades mecánicas. Esa dualidad para Lamarck ya era un lastre y un problema para poder avanzar en el camino de la ciencia. Y entonces la manera de superar esa dualidad es decir, por favor, llegó el momento de suprimir la res cognitiva. Y si llega a existir, ese no es tema de la ciencia. Es decir, solamente trabajamos el mundo de la materia, el mundo de la res extensa. Es decir, la posición de Lamarck es una posición netamente materialista, que a lo largo del siglo XIX va a entrar en rivalidad con las corrientes inglesas, ante el auge del darwinismo va a quedar por abajo, pero también ante el auge de la restauración del Felipe Bonaparte en Francia para los mitades del siglo XIX, donde hay todo un sentimiento conservador, y el auge de la figura de Pasteur contra la generación espontánea, va a hacer que entonces que las ideas materialistas de Lamarck queden olvidadas, y esa es su muerte académica, digamos. Pero hay un esquema que dentro de esa realidad ontológica que él propone, yo quisiera resaltar. De hecho, Lamarck, él menciona que la sacó de un químico. Ese químico se llama Gabriel François Venel, poco conocido, pues es prelagüesiano, que es como no quieren que lo conozcan en los programas académicos, ¿no? Los programas académicos no hablan de los fósiles que se equivocaron, no. Pero es una figura central en el siglo XVIII en Francia.
Él fue el escogido por René Diderot para escribir el capítulo de química en la enciclopedia Oficios de Francia, que jugó ese papel tan importante cuando hay una entrada que se llama Química, la chimie, y se fue escrito por Benel. Y ahí claramente propone que la realidad es una, es material, también es anticartesiana, pero tiene dos aspectos. En la tradición francesa se explora mucho el aspecto interno y el aspecto externo de la realidad. A mí me ha parecido fundamental volver a esa reflexión, porque ambas pertenecen al mundo de lo material, ¿sí? Ambas pertenecen a un mismo tipo de sustancia, es acabar ese dualismo cartesiano. Lo que pasa es que la materia, al organizarse, genera una dinámica interna que la hace distinta al exterior. ¿Cuál era el modelo? La generación espontánea. Hoy en día diríamos el origen de la vida. Tenemos un mundo de compuestos químicos X que para Lamarck era imposible saber cuáles eran, porque está antes del surgimiento de la química moderna, antes de la tabla periódica, antes de todo, pero ya está diciendo que por acción del calor, por acción de la luz, la acción de la electricidad, todos esos pertenecen al mundo alcanzable y accesible mediante la física. Se genera una organización. Generarse una organización, tenemos otra cosa, hay emergencia, hay complejidad. De hecho, varios autores como Burkhardt, por ejemplo, que ha hecho un trabajo muy detallado en los años 70 y 80, rescatando la figura de Lamarck, lo pone como el filósofo de los sistemas, ¿sí? Es decir, aquí ya hay un interno y aquí hay un mundo externo, es decir, hay una organización, ¿sí? Esa es la distinción básica que para Lamarck es epistemológica, es decir, tiene que ver con lo que es la realidad, perdón, es ontológica, tiene que ver con la realidad. Y la idea es que esto también tiene consecuencias epistemológicas en la manera de entender esa misma realidad. Avanzando más adelante, entonces vamos a encontrar, y el mismo Lamarck lo va a señalar, ¿qué es el mundo externo? El mundo externo es el mundo tal como lo percibimos a través de nuestros instrumentos de medida. Es decir, es el mundo que al medirlo y hacer la ciencia clásica, puede obtener las medidas clásicas de longitud, de masa, de velocidad, de una serie de parámetros que la física está estudiando en la construcción de esa ciencia maravillosa que es la mecánica, pero que los objetos físicos tienen inercia, tienen masa, están en una fuerza gravitatoria, etcétera, cuando son atraídos van a ser, hay unas ecuaciones de movimiento, de todo ese tipo de cosas que se aplican a ello, independientemente de su organización interna. Como nos decía una vez en tono jocoso el profesor Ramón Fallar, cuando explica esa frontera difícil de sacar entre la biología y la física, me acuerdo que él sacaba siempre a manera de comentario jocoso, pues de que las leyes de gravedad se aplican por igual a una piedra que yo tire desde un balcón a una persona que yo lance del balcón. En un caso tenemos un fenómeno físico, en el otro caso tenemos un crimen, ¿sí? La única diferencia, pero las ecuaciones físicas son las mismas porque no me interesa la organización de la vida como tal, porque no me estoy fijando en eso. Sin embargo, con Descartes y con Lavoisier, la fisiología había hecho de la biología una rama de la física, es decir, el ser vivo se puede estudiar también como objetos de mediciones. Si yo varío un parámetro, por ejemplo, concentración de oxígeno, ¿cómo varía la frecuencia cardíaca? Si tasas metabólicas, eso es ya con lo que comienza a trabajar Lavoisier, el calor corporal que tiene que ver con el consumo del azúcar, de almidones,
sobre otros parámetros medibles del cuerpo, por ejemplo el peso, el volumen de agua excretada, el sudor, la temperatura, todo ese tipo de cosas. La fisiología se puede acomodar muy bien a esa descripción del organismo en base a parámetros medibles. Eso está bien, eso está bien. Sin embargo, es curioso que Comte, cuando habla del estatuto biológico de la biología, la distingue de la fisiología, porque la fisiología es mecánica, la biología tiene que ver más con la mano, cómo se genera el sistema que después presenta esos comportamientos que yo llamo o que puedo medir incluso a través de lo fisiológico. Esta visión del externalismo es la visión propiamente tal de la ciencia. Es decir, cuando aquí hablamos de lo interno, estamos hablando de un potencial. Aquí hay una realidad que se manifiesta y con la cual yo interactúo y que ha sido la que es énfasis en el mundo de la ciencia. Sin embargo, en la visión de Lamarck vamos a tener un problema. Digamos, ese problema que yo le veo haciendo la reflexión, pero digamos en su momento obviamente no era problema. Lamarck considera que cada proceso de generación espontánea lleva a que la vida que se vuelve a generar espontáneamente crezca, se desarrolle, incremente su organización y así poco a poco, de un modo gradual, de generación en generación. ¿Qué significa eso? Que otro proceso de generación espontánea que tenga lugar mañana, pasado mañana, en otra parte del mundo, de acuerdo a las propiedades físicas de la materia, no tiene más alternativa que volver a generar la vida en su estado más simple y volverla a modificar de acuerdo al mismo esquema. Gradualmente, mayor complejidad y así transmitido de generación en generación. Y lo mismo si hoy hubiera generación espontánea. De tal manera que nosotros los humanos, como seres más complejos, somos los descendientes de las generaciones espontáneas más antiguas, que hemos tenido más tiempo de acumular modificaciones, y los microbios que observamos al microscopio sean entonces los organismos que tienen un origen más cercano, acaban de aparecer, pues llevan pocos días o pocas horas de surgir. No existe la idea del árbol evolutivo, que es la famosa ruptura que va a introducir posteriormente Darwin, que va más asociada a un origen único de la vida, en la posición cardinal. El problema con esta visión de Lamarck es que como yo me explico que eventos que ocurren en distintas partes del mundo en distintos momentos necesariamente generen vida de la misma manera. Por ejemplo, Lamarck dice, cuando nosotros comparamos al elefante asiático con el elefante africano, observamos dos morfologías con ciertas diferencias: volumen corporal, tamaño de los colmillos, tamaño de las orejas, el color de la piel, pero básicamente son la misma forma, elefante. Obedecen a generaciones espontáneas distintas, una en África, otra en la India, por ejemplo, y simplemente por modificaciones secundarias debidas a la alimentación, al clima y sobre todo uso y desuso de los órganos, pues se generaron dos elefantes diferentes, pero son expresiones del mismo proyecto de la naturaleza. Es decir, para Lamarck, la naturaleza tiene un proyecto y tiene un plan intrínseco a su misma naturaleza física. No es nada sobrenatural, podemos cuestionar la idea del plan de la naturaleza por muchos aspectos, pero no decir que es una cosa sobrenatural, no era algo natural. Es decir, aquí hay un elemento que nos lleva a pensar entonces que la transformación del ser vivo se ejemplifica en la ontogenia.
Porque la ontogenia es el proceso en que una célula pasa a ser un organismo multicelular altamente diferenciado, ganando complejidad en cada etapa del desarrollo, digámoslo así como es la historia de la vida. Un solo caso me muestra el panorama general, y eso sabemos que no necesariamente tiene por qué ser así. Es decir, Lamarck no ha visto que estos potenciales de transformación dados por la organización interna se potencian todavía mucho más cuando yo no lo analizo a nivel individual, sino a nivel poblacional. Es decir, el análisis poblacional está ausente en su pensamiento. ¿Quién lo va a traer a cuento? En la física lo trajo a cuento un contemporáneo de Lamarck, Laplace. La idea del demonio de Laplace era la idea de que el mundo que vemos se puede ver como una población de cuerpos o de seres microscópicos o de corpúsculos invisibles, y que si se tuviera la información en este momento, pudiéramos medir posición y velocidades de cada partícula de estas, tendría la información suficiente para reconstruir el pasado y para predecir el futuro. Un esquema también, en ese sentido, parecido al de Lamarck, muy determinista, pero poblacional. Esas ideas poblacionales van a ser desarrolladas en el siglo XIX en la física por Boltzmann y Maxwell. En el caso, por ejemplo, de Boltzmann, es el mundo macroscópico es el resultado estadístico de propiedades microscópicas de unas entidades que aceptamos que en efecto existen y que se llaman átomos. Entonces, el problema en la crítica que se hizo mucho a Boltzmann, que vino por parte de otros físicos de la época, era de que el átomo como tal todavía no se había demostrado su existencia. Sin embargo, toda la teoría mecánica se había hecho en base a la idea de que deberían existir átomos. En ese desorden de los átomos, entonces, debe aparecer, se desorganiza la vida espontáneamente. Si la vida es difundir la materia por igual en todos los lugares del espacio, hasta lograr una concentración de las distintas sustancias que son equivalentes en distintas zonas, lo que estoy haciendo es desorganizar al ser vivo. Lo estoy desbaratando, lo estoy desestructurando, le estoy quitando su organización. Es decir, el día que las concentraciones de potasio sean iguales al interior de la célula y afuera de la célula, o mucho antes de que se alcance esa igualdad de concentraciones, pues ya el músculo ha dejado de contraerse. Bien, es decir, la vida es un sistema organizado que se mantiene. Maxwell corrige el modelo de Boltzmann, y aquí también hay una idea interesante, es en el sentido de por qué no pensar que las tendencias espontáneas de la naturaleza al desorden, van en contra de la vida, eventualmente de alguna manera pudiera tener su vía inversa. Es decir, que hubiera una vía inversa a lo que predice la segunda ley. Por eso lo hace paradójico y se presenta en el caso de Maxwell como una paradoja. Es decir, ¿será que no existe la posibilidad de que un ser o un sistema en que las moléculas están repartidas por igual, termine por espontáneamente en ordenarse? Es decir, unas moléculas que predominen en un lado, otras que predominen en otro lado. Y él va a decir, eso no se puede, eso es imposible, eso es paradójico, pero, si el sistema, o dentro del sistema, hubiera un demonio, demonio significa un ser microscópico que maneja información. Ahí es donde entra la metáfora de la información, y por eso era el interés tan grande del libro de utilizar la metáfora de Maxwell para llevarla a la biología y poner ese título, Los demonios de Darwin. Era que si esos procesamientos de información se pudieran hacer al interior del sistema
y al mismo tiempo manifestarse en una acción que es controlar el paso de las moléculas de un lado a otro, o sea, imponer una restricción, es decir, ya no todas las moléculas se mueven con la misma libertad en ese compartimento, ¿sí? Se generaría un sistema organizado, es decir, la organización pasa por imponer restricciones, ¿sí? Y pasa por haber impuesto restricciones al movimiento de las moléculas en respuesta a un dato que el sistema ha elaborado sobre la posición y velocidad de las moléculas. Esto es completamente paradójico porque, digamos, después vino todo ese proceso de interpretar la metáfora de Maxwell. Entonces, aquí estamos hablando interno, externo, a nivel individual. Aquí nos estamos metiendo con el tema de lo interno y lo externo a nivel de población. Entonces, la metáfora de Maxwell tiene varias cosas. Primero, lo que está diciendo es una serie de condiciones. Si existiera información, no necesariamente todo tiende al aumento de entropía, se equilibra y se desorganiza. La idea de Maxwell por sus contemporáneos fue tomada como una idea brillante para entender al ser vivo. William Thomson, conocido como Lord Kelvin, el que planteó que en última lo que estaba diciendo Maxwell en su paradoja era referirse al ser vivo. Una especie de ser vivo microscópico, un microscópico que podía detectar dónde estaban las moléculas de los gases. ¿Sí? Porque el modelo se ejemplifica mejor en una cámara de gases con dos compartimentos y una restricción para un lado o para el otro. Esta idea nos está diciendo que aunque es paradójico, de pronto la segunda ley no es fatal. Las ideas posteriores del siglo XX fueron a la idea de interpretar el demonio de Maxwell dentro de la lógica de los sistemas computacionales y en la bioquímica como la actividad de las enzimas. De hecho, en el año 1970, Jacques Monod, en su libro Azar y la necesidad, en el capítulo creo menos leído del libro, porque es donde hace su reflexión termodinámica, plantea claramente las enzimas son los demonios de Maxwell que organizan la materia viviente, digámoslo así. Es decir, tienen afinidades específicas, no por cualquier molécula, sino por alguna, y esa afinidad específica introduce una restricción. ¿Qué quiere decir eso? Una acción específica con un resultado específico, y no cualquier acción con cualquier tipo de resultado. Las moléculas, por ejemplo, los canales iónicos se interpretan hoy en día como demonios de Maxwell. Todos los procesos biológicos, pero ya no son paradójicos porque se interpretan dentro del esquema de sistemas abiertos, lejos del equilibrio, donde efectivamente existe la actividad demonio de Maxwell, entre comillas, pero pagada con un costo energético. La paradoja era que en las cámaras de gases que estaba hablando Maxwell, en esas cámaras de gases, no es energía, no se podía explicar ni cómo se mide la posición de las partículas, o sea, ni cómo el sistema automide, digámoslo así, dónde están sus partículas, ni cómo controla la imposición de la restricción al flujo de las moléculas, porque eso supone un trabajo físico y por lo tanto un gasto de energía. Pero cuando se habla de sistemas abiertos, lejos del equilibrio, se considera entonces que la propuesta de Maxwell fue la precursora inmediata de la propuesta de los años 70 de Ilya Prigogine, cuando habla de que la naturaleza misma no necesita de los demonios de Maxwell
porque ella misma se comporta de esa manera. Es un sistema complejo, autoorganizante, que siempre que haya flujos de energía disponible, hay posibilidad de generar esto. Entonces ahora este mundo del interno lo podemos ver como un mundo de energía, como un mundo de información posible, y el mundo de lo externo es el mundo realmente que la ciencia puede abordar directamente, los objetos que conocen, las estructuras, los seres vivos. Es un mundo donde esa posibilidad de información se ha materializado, se ha exteriorizado, y tenemos distintas maneras de verlas, es decir, aquí la información como estructura organizada. Y como estructura organizada tenemos dos componentes de la información: la información como registro histórico de la vida, del ADN, pero también la información como estructura organizada que interacciona específicamente, y ahí sí el pensamiento químico es fundamental, con otro tipo de estructuras. Es decir, si algo enseña la química, es que no todos los átomos, así se estén moviendo al azar, como los módulos mecánicos, a la hora de la verdad interactúan entre sí, por fuerzas de atracción muy precisas, llámelas como sean, gases covalentes, puentes de hidrógeno, fuerzas hidrofóbicas, bueno, de Van der Waals, las que quieran. Pero si un átomo o una molécula se aproxima a la otra y hay atracción, hay repulsión, etc., obedece a interacciones específicas. La estructura, la organización, permite ciertos modos de interacción con otras estructuras y no con cualquier otra. ¿Sí? Es decir, como estructura organizada que podemos ver en el mundo proteico, en el mundo de las enzimas, que son interacciones específicas y que son, según Monod, los verdaderos demonios de Maxwell. De hecho, este año encontré un artículo de Antoine Danchan y de Philippe Binder, que trabaja en Hawái, donde hablan y explican por qué muchas actividades enzimáticas, hoy en día el mejor modelo sigue siendo el verlas como demonios de Maxwell. Esto nos da la idea entonces de dos niveles de manejo de la información, porque la información no es algo pasivo, ¿no? La información es guiar, algo que permita guiar una acción. Entonces el mundo poblacional es el mundo entonces que podemos describir la realidad en base a distribuciones estadísticas. Fue el mundo que Boltzmann y Maxwell exploraron en el micromundo, pero que los seguidores posteriores de Charles Darwin llevaron al mundo de lo biológico. Y toda la construcción teórica del neodarwinismo es justamente la explicación estadística, ¿sí?, en torno a los cambios de frecuencia génicas en una población para caracterizar las poblaciones naturales cuando están sometidas a la acción de la selección natural. Entonces la realidad en la ciencia oficial, que había comenzado siendo física, siendo mecánica, en el abordaje del ser vivo siendo fisiología experimental, para el siglo XIX, sobre todo el siglo XX, en el caso más específico de lo biológico, se vuelve una ciencia estadística. Aquí hay que ver cosas interesantes. Por ejemplo, Maxwell, que desarrolla los métodos estadísticos en paralelo con Boltzmann en el siglo XIX, es amigo y corresponsal con Francis Galton, el primo hermano de Charles Darwin, porque ellos están preocupados, los seguidores de Darwin, en una cosa que nosotros siempre hemos reflexionado, pero que tal vez no entendemos el alcance que tiene, y es que la teoría de la selección natural de Darwin es una teoría que en su momento era muy complicada de aceptar.
¿Y por qué era complicada de aceptar? Porque ya no nos habla de una ley mecánica universal o algo análogo a eso que nos explique la vida, ni nos habla de un plan de la naturaleza como una especie de ley de vida, como lo había visto Lamarck, algo engranado directamente en la naturaleza física, sino que por un momento la teoría de Darwin aterriza como el ovni a la Tierra, porque es un modelo calcado de las teorías de Malthus y Smith de las sociedades humanas, y no de cualquier sociedad humana, sino de las sociedades capitalistas inglesas, que llevaban apenas 100, 150, 200 años de existencia, y ahora eso el modelo de la lucha, de la competencia, de la ventaja del más apto, de ese darwinismo social que siempre estaba metido en la formulación de la teoría. ¿Cómo es que eso ahora es la ley, no solamente de la sociedad, sino la ley universal de la vida? Eso es lo que hacía que el darwinismo destruyera ciertas reacciones. Hay muchos autores que han explicado la historia del darwinismo en el siglo XIX y dicen que el habernos centrado en la polémica con la Iglesia, que también fue un aspecto, nos dejó de ver otros aspectos difíciles del darwinismo, porque es que cuando hacemos la polémica del darwinismo con la Iglesia, pues no me queda más alternativa que defender a Darwin, obviamente. Pero cuando veo el darwinismo en relación con los poderes sociales establecidos, con el movimiento obrero, con el movimiento socialista, con el marxismo, corrientes del siglo XIX, el darwinismo queda en una posición complicada, ¿sí? Pero como nos interesa ver a Darwin como héroe, lo vemos ganándole al budismo, ¿sí? Pero como no lo queremos ver a Darwin en dificultades, debatiendo el debate de los darwinistas con los defensores del orden establecido en ese momento. Entonces, eso sí hay que ser muy críticos en ese sentido. Los historiadores del darwinismo muestran que la gran contribución de Darwin lo que hizo fue aceptar en la comunidad científica la idea del origen común de la vida y la idea de que el plan de la naturaleza y las generaciones espontáneas en paralelo ya no funcionaban, sino que era algo que se diversificaba y eso era lo fundamental. Pero que la selección natural era problemática porque era una teoría de corte sociológico impuesta sobre el mundo natural, aunque obviamente Darwin lo justifica muy bien en su capítulo El origen de las especies, cuando habla de la ley de la selección natural y habla de que las semillas, las crías, etcétera, siempre tienden a producirse más allá de los recursos y que por lo tanto entonces el proceso malnutrición, la sociedad, etcétera, Darwin lo justifica bien, pero de todas maneras deja esa connotación un poquito amarga que es motivo de debate. Galton y otros autores, por ejemplo Galton, que es muy cercano a Darwin, dicen: es la hora de buscarle al darwinismo no un soporte sociológico, un soporte físico. Y entonces se encuentra interesante lo que le dice Maxwell en una carta a Francis Galton, que es pues, un soporte físico de acuerdo a la física de su época. Hoy en día sabemos que eso ya es más fácil de entender hoy en día gracias a la termodinámica de sistemas lejos del equilibrio, pero en su momento dice Maxwell lo siguiente: imagínense ese sistema de partículas, digámoslo, simplifiquémoslo, dos partículas rojas y azules revueltas en una cámara con igual probabilidad en cada sitio, en cada compartimento, y ahora el sistema mide y se autoorganiza, es decir, rojas para un lado, derecha, azules a un lado, a la izquierda. Se organizó, se manejó la información, la paradoja de Maxwell. Pero Maxwell ahora añade algo curioso. ¿Qué tal que el demonio lo hubiera dado por mandar las rojas a la derecha y las azules a la izquierda y después le den por hacer lo contrario? Hubiera podido hacerlo. ¿Cuál es el estar a la derecha o a la izquierda? Es capricho del demonio, pero ahí la organización sería distinta.
O más aún, el demonio hubiera podido decir, me contento con que el 80% de las partículas rojas estén a la derecha y el 80% de las azules a la izquierda. Puede generar cualquier configuración si maneja esa información. Y entonces se introduce una idea que es clave, que es el capricho del demonio. Es decir, la idea de que hay también un azar ahí, una determinación propia de la naturaleza en cómo se maneja esa información. Y entonces eso generaría lo que llama Maxwell en su carta a Galton, bifurcaciones espontáneas en la naturaleza. Es decir, en el mundo natural no tenemos únicamente trayectorias definidas, ni las mecánicas de celestes de Newton, ni las trayectorias estables de la mar en el crecimiento de complejidad y organización de la vida, sino que son trayectorias que se abren y que se bifurcan. Es decir, algo más darwiniano y un soporte muy físico al darwinismo, sin tener que ponerse en la polémica de apoyar una posición sociológica de corte malthusiano, liberal, capitalista, etc. Muy interesante. Entonces el mundo poblacional, el mundo de la mecánica estadística, es el mundo del siglo XX, que es el mundo del neodarwinismo. Es decir, aquellas características medibles lo hacemos también a nivel de la población y obtenemos distribuciones estadísticas. Cualquier desviación que se observe en una generación a la siguiente, pues fue el efecto de la selección natural. De la ley de la selección natural y sus resultados sobre las poblaciones son justamente un énfasis en la visión externalista poblacional. Las ciencias de la complejidad surgen o han estado todo el tiempo metidas en esta discusión, ¿sí? Pero las reconocemos como propias cuando comenzamos a indagar el mundo de las posibilidades internas que se dan ya no a nivel individual, como decía Lamarck, sino a nivel de la población en su conjunto. El hecho de estar en población genera unas posibilidades diferentes a las que ya tiene definidas este ser como individuo. Entonces entramos en un mundo social, que es un mundo semiótico de comunicación, de procesamiento de información, de compartimiento de códigos y señales que hacen propia la dinámica de una comunidad, de un grupo. En biología, ¿qué es aquello? Un abordaje muy simplista inicial del asunto. ¿Qué es aquello interno que comparten todos los seres vivos? Entonces se habla de código genético, etc. Bueno, es eso, es el potencial que tiene esa información que ya evolutivamente ha ido quedando ahí, pero que la población tiene la manera de potenciarla y de utilizarla en su proceso evolutivo. Pero entonces la información ya no se limitaría únicamente a los códigos genéticos como tal, sino a todo sistema en que se comparten señales, símbolos, niveles de significación. Por decir algo, tenemos la sociedad humana actual, tenemos una red y tenemos un potencial interno dinámico a aquel mundo que se comparte en la red. Las entidades, las comunidades de la red son algo así como este mundo poblacional interno, donde está continuamente haciendo propuestas y manifestándose hacia afuera, pero que a su vez es fruto de procesos de selección que fueron dejando una serie de códigos y instancias en los organismos y en las poblaciones existentes actualmente. Entonces tendríamos aquí que nuestra ontología
dejó de ser dualista, se comienza a volver monista, se comienza a volver materialista. Pero tenemos varias materias: la materia como energía o como información, la materia como estructuras dadas, organizadas, la materia como vida propiamente tal, ¿sí? Y la materia como procesos que llamamos de mente o de conciencia o de acciones inteligentes que se ven mejor en estos niveles de procesamiento de información. Es decir, es una única realidad, pero tiene muchas facetas. La complejidad, a mi manera de ver, es aquella manera de abordar dinámicamente la unidad de estas cuatro facetas y mostrando las relaciones que hay entre ellos. La idea es que la comunicación entre el mundo de las posibilidades virtuales realmente existentes y su manifestación externa se da a través de opciones, se da a través de elecciones entre más de una alternativa. Eso es importantísimo, porque si no quedaran alternativas, quería decir que siempre las trayectorias fueron la única posible en cada una de las circunstancias en que ocurrió. Es decir, de alguna manera el proceso evolutivo sería un proceso determinista, en el que no quedaban más opciones. Pero cuando lo miramos como un proceso de bifurcación, entonces lo que estamos entendiendo es que en cada nivel, en cada momento, cada vez que un potencial se actualiza de una manera que era impredecible. Cada vez que un potencial se materializa, se exterioriza, cada vez que la información se manifiesta, cada vez, ¿sí?, se hace de una manera dependiendo de la trayectoria de la historia, dependiendo de las condiciones del momento, pero de más de una manera posible. De lo contrario, tendríamos un mundo determinado. Esto es importante porque nos hace pensar que en la estructura y en la lógica del mundo, tal como es, o sea, en la ontología, con repercusiones ontológicas, debe existir un espacio para lo que llamamos libre albedrío y libertad, que en los seres vivos denominamos indeterminación, incertidumbre, que en la materia llamamos incertidumbre y llamamos azar. La libertad no puede ser algo traído de otras instancias no enraizadas en la dinámica natural del timbre del mundo y de la realidad como tal. ¿Sí? Debe tener una base ontológica y física y natural firme. ¿Sí? Igual el reconocimiento, no solamente por las repercusiones que eso tenga en lo social, en el entendimiento mismo del ser vivo. Hoy en día tenemos en biología, por ejemplo, las teorías de sistemas en desarrollo, las teorías del evo-devo, de la evolución de sistemas en desarrollo, que son teorías que proponen que la materialización o exteriorización de esos potenciales del ser vivo ante cada circunstancia se hacen de diferentes maneras y de modo impredecible, ajustando procesos metabólicos, ajustando procesos fisiológicos, ajustando procesos de diferenciación celular y los más plásticos de todos, procesos de conducta, de comunicación y de interacción entre los organismos mismos, o sea, a nivel de relaciones ecológicas. Esos ajustes permiten que esos organismos sigan dejando descendencia con modificación en las generaciones siguientes. Pero también nos hablan de esa libertad y espontaneidad de la vida. Lo genético también se está ajustando y también va quedando ahí, es decir, en la capacidad misma de ajustarse inciden tanto factores fenotípicos como factores genéticos, como factores de interacción con el medio ambiente y factores estructuralmente
condicionados pues, por la organización y el linaje y la historia evolutiva de esos organismos. De tal manera que comprender mejor esta integración de todos esos aspectos de esa unidad pasa ahora por entender el discurso biológico y el discurso que debería trascender a la ciencia misma como un discurso basado en un principio de organización que tiene que ver con la capacidad de los individuos de percibir su mundo y irlo organizando en su aparato perceptivo y mental. Es decir, cada ser vivo vive en un mundo de circunstancias, un mundo externo que lo rodea, pero de manera diferente. Es decir, no todos los elementos del mundo externo son relevantes para un organismo o para un ser vivo en cuestión. Y él los utiliza, genera una imagen de ese mundo y ahora, de acuerdo a esa imagen del mundo, actúa sobre él y lo modifica. Si su actuación le permite sobrevivir, va a seguir dejando descendencia, si no va a ir quedando a lo largo del camino. Pero ese principio de organización no tiene nada de sobrenatural, ni se obedece a una sustancia diferente a la materia, sino que está basado en la capacidad del ser vivo mismo de percibir su mundo y de actuar organizadamente en relación a esa percepción. Es decir, estaríamos llegando ya no solamente a una filosofía de la biología, sino a una filosofía biológica, es decir, replanteada desde lo que la biología nos puede decir. Por último, pues, esta propuesta que tiene lo siguiente. Yo analizo en la ontología del pensamiento evolutivo que más que el esquema de las revoluciones científicas, lo que nos muestra por lo menos la historia de la biología es que, si bien es cierto, con el darwinismo se aceleró un cambio y una transformación y la biología va a llegar a una etapa de mayor madurez, en realidad se ajusta más a un esquema gradual de transformaciones y modificaciones que a una sustitución completa de paradigmas. ¿En qué sentido? Es el mismo sentido y la metáfora es la misma ontogenia. En la ontogenia tenemos una célula primitiva, la célula primitiva se comienza a diferenciar, hay crecimiento de los tejidos diferenciados, a medida que los tejidos diferenciados se van diferenciando, se van especializando, y a medida que se especializan, se van integrando a otros niveles y nos dan la unidad del organismo en su conjunto. En las teorías biológicas parece ocurrir algo parecido. Ideas muy antiguas, como el molde interior de Buffon, por ejemplo, hoy en día tienen su repercusión en algunos modelos estructurales de proteínas, o ideas como el crecimiento y la complejidad que señalaba Lamarck, pues son ideas que todavía siguen teniendo repercusión. Ideas como el origen único de la vida, pues son ideas que, si bien es cierto, se aceptan para ciertos contextos muy particulares, circunscritos al planeta Tierra, son ideas que todavía se cuestionan en cuanto a la posible generación espontánea o orígenes de vida en otros espacios no típicamente terrestres. Es decir, las ideas de la biología son ideas que recurren cíclicamente de un modo impredecible, vuelven y aparecen, con la diferencia de que si en su primera aparición lo hicieron de un modo muy vago y general, en su segunda o tercera aparición lo van haciendo de un modo más preciso, incluso de un modo cada vez más formal y más riguroso. En ese sentido, la biología se convierte en algo parecido a lo que dice Meir, que no es una ciencia que deba preocuparse para justificarse ella misma en los modelos matemáticos, aunque también va a requerir de ellos, sino en ir precisando sus nociones, sus definiciones, sus elementos conceptuales, irlos precisando cada vez más y irlos redefiniendo en esa interacción permanente con ese mundo exterior. De
que todas las ciencias tienen una impronta newtoniana y cartesiana. Pero así como la célula diferenciada supera y se distingue de la célula primitiva que dio el origen, la ciencia actual nos permite superar las visiones anteriores sin por eso negarle su papel fundamental en un momento histórico preciso. En los siglos XVII y XVIII, las ciencias, a finales del XVIII, las ciencias comienzan a diversificarse, es decir, un espacio propio para la química, para la física y posteriormente para la biología. Sin embargo, a lo largo del siglo XIX y XX, cada ciencia se va a subdividir más al interior de ella misma. Y entonces tenemos distintas químicas, química orgánica, química analítica, química de procesos catalíticos, y se van especializando una gran cantidad de ramas dentro de la misma ciencia. Pero también estamos asistiendo hoy en día a una fusión, distintos tipos de fusiones entre la ciencia, la bioquímica, pero también comienzan a aparecer otros tipos de fusiones cada vez más impredecibles: ecología fisiológica, química de la materia condensada, ¿sí? Y la materia condensada asociada a los procesos intracelulares, por ejemplo. O sea, comienzan a aparecer una serie de propuestas, por ejemplo, biofotónica, ¿sí? Emisión de fotones a partir de electro de o sea, se comienzan a generar una serie de fusiones diferentes entre las distintas especializaciones de la ciencia, y todas convergiendo en torno a problemas comunes o en torno a problemas distintos, pero los cuales se abordan de un metalenguaje, a través de un metalenguaje nuevo. Y por último, la lógica del medio excluido no existiría. Al contrario, entre cualquier situación alternativa, hay siempre una situación posible, intermedia, que puede estar abriendo camino. Es decir, cuando se generan posibilidades, no se está eligiendo entre dos opciones excluyentes, sino posiblemente se está eligiendo entre opciones realmente disponibles y accesibles, pero no que se van materializando o se van dando, exteriorizando, manifestando, actualizando a medida que se va dando, de tal manera que no era prefijable que fueran dos, pueden ser más de dos, y alguna de ellas es la que va cobrando vida y organización. Es decir, estamos ante el surgimiento de un nuevo paradigma, de una nueva lógica, de una nueva interpretación metafísica o ontológica del mundo, y de una manera de interpretarlo donde el propio investigador no puede ser un observador externo ajeno al mundo, sino que es parte de estos procesos que dinamizan la interacción entre estos aspectos de esa única realidad, ¿sí? Es decir, todo investigador es un actor en un proceso de construcción de conocimiento. Por último, entonces, las conclusiones para la vida pedagógica. Si el mundo estuviera preestablecido por leyes mecánicas o por leyes estadísticas y nada más, pues nos queda como alternativa seguir evaluando a los estudiantes por su capacidad de racionar en esos términos. Pero si el mundo tiene unas dinámicas internas y unos potenciales dinámicos inexplorados, la correcta formación del estudiante es formarlo para que desarrolle su potencial y sea él mismo como individuo y como individuo social, no como individuo aislado fuera de contexto. El desarrollo de esos potenciales individuales debe ser la meta de la educación y se debe reflejar en la práctica diaria en el aula, de tal manera que no es solamente el proceso de la deducción o el proceso inductivo del conocimiento, sino también el proceso de arriesgarse a equivocar, de arriesgarse a plantear hipótesis,
de arriesgarse a dar una explicación conocida anteriormente, pero que eventualmente pudiera tener viabilidad. Las hipótesis, las grandes teorías científicas subieron como hipótesis. La gran mayoría de las hipótesis que se han planteado en la historia de la humanidad ni siquiera las vamos a conocer, porque nunca fueron validadas y no dejaron, por tanto, descendencia con modificación, como diría Darwin. Pero aquellas poquitas que abrieron el camino de la ciencia, como las que hizo Newton y hicieron otros autores, surgieron como hipótesis, como conexiones en la mente de unos pocos individuos, como aventura, como propuesta creativa original, escarbando dentro de ese potencial algo que logró transformar decisivamente ese mundo externo. Yo creo que ese es el punto central en que voy a ir orientada la pedagogía. ¿Cómo hacer que el estudiante pierda el temor a equivocarse y no le aceptemos cualquier cosa sobre cualquier tema? No, él tendrá que defender cierta coherencia en lo que plantea, eso sí, y estar dispuesto a presentarlo de tal manera ante alguien que críticamente lo va a mirar, pero aún así desarrollar y estimular la originalidad de cada uno. Eso yo creo que es un gran reto que llevaría a un gran cambio cultural y social en muchos aspectos de la vida.